Hola, bienvenido a mi canal. El día de hoy vamos a ver lo que es la historia del cálculo y para ello vamos a ir viendo cómo se fue evolucionando a lo largo del tiempo. Nuestro primer registro va a empezar en el año 2000 al 500 a.C. con la civilización babilónica. Acuérdate que esa civilización fue la que tenía los famosos jardines colgantes. Y bueno, su primer aporte en general fue la escritura cuneiforme. Esta se quedó plasmada en algo llamado las tablillas de arcilla, como la que estás viendo ahí. Era arcilla que se mojaba y después se empezaba a hacer estas inscripciones y después se dejaba secar. Esa era su primera aportación. Pero ellos mismos fueron los que empezaron a ocupar un sistema de numeración posicional sexagesimal basado en el número 60. Ahí te muestro los primeros 40 números, pero prácticamente llegaba hasta el 60. Y recuerda que, por ejemplo, nosotros en la actualidad ocupamos un sistema posicional decimal, entonces el de ellos se basaba en 60 dígitos y el de nosotros en 10 dígitos. Ellos también fueron los primeros en elaborar tablas de multiplicación, las tablas de multiplicación, como las que conocemos, manejaron los quebrados, que no son otra cosa más que las fracciones, para representar proporciones por ejemplo, de un círculo. Ellos también fueron los que poseían tablas de números cuadrados, raíces cuadradas y cúbicas exactas. ¿Qué significa esto? Que ellos ya sabían el valor de la raíz de los valores, por ejemplo, la raíz de 9, la raíz de 16, la raíz de 25, valores exactos. Y lo mismo para las cúbicas. Ellos también llegaron a plantearse la solución a problemas de ecuaciones de tercer grado. La ecuación de tercer grado es como la que estás viendo ahí, donde el exponente de mayor grado es el 3, y por eso es tercer grado, x cúbica más bx cuadrada más x más d. Ellos ya sabían y plantearon en algún momento la solución a este tipo de problemas. Recuerda que la antigua Mesopotamia, en ese mismo periodo, es la civilización que se asentó en lo que es en las orillas del Tigris y el Éufrates. Fue una de las primeras civilizaciones la cuna de la civilización. Ellos fueron los primeros en introducir el número inverso. ¿Qué es el número inverso? Pues si tú tienes al 7, como ves en mi ejemplo, al multiplicarlo por su inverso, que es un séptimo, yo hago 7 por un séptimo, me da 7 por 1 arriba y abajo me da 7. Y 7 entre 7 es un 1. Hay una propiedad en las matemáticas que nos dice que al multiplicar el número por su inverso nos debe dar un 1, por eso tenemos el 1. Y otro ejemplo que coloco aquí es el de 3 cuartos por su inverso sería 4 tercios, y al multiplicar 3 cuartos por 4 tercios me da arriba 3 por 4 12 y abajo 4 por 3 es 12, y 12 entre 12 me da un 1. Ellos fueron los primeros a introducir esta parte del número inverso. Más adelante, en algún momento, les compartiré lo que son las funciones inversas. Es un concepto muy similar. En Mesopotamia también dieron solución a distintos problemas con logaritmos, y el logaritmo es algo como lo que estás viendo ahí. El logaritmo es una de las operaciones básicas de las matemáticas y llevan a la solución de sistemas de ecuaciones. Y también crearon algoritmos para el cálculo de sumas de progresiones, entre otras cosas. Y saltamos en el mismo periodo a la civilización egipcia. Su principal aporte fue crear un sistema de numeración basado en la utilización de jeroglíficos, como el que estoy mostrando, que por ejemplo el 1 es un palito. Posteriormente llegaron los griegos. Entonces hablamos del periodo del 400 al 200 a.C. Entre ellos empezaron el primer griego llamado Zeón de Elea, que nació en el 490 al 430 a.C. aproximadamente. Y él es la huella más vieja que se conserva sobre el pensamiento infinitesimal desarrollado por muchos siglos después. Prácticamente el cálculo proviene de ahí. Y ahí tenemos su foto. Él fue el primer pensador griego que habló sobre, nuevamente repito, el pensamiento infinitesimal. Llegó otro griego llamado Demócrito. Él nació en el 460 al 370 a.C. y él se va a ser recordado por su concepción atomista del universo. Él decía que todo se componía por átomos y vacío, y le podríamos denominar el padre de la física o el padre de la ciencia moderna.
y él es el responsable de estas ideas atomistas. Le atribuyen además dos teoremas a Demócrito. El primero nos habla sobre el volumen de un cono es igual al tercio del volumen de un cilindro de base igual y altura. Y el volumen de una pirámide es un tercio del volumen del prisma de igual base y altura. Entonces prácticamente son sus dos principales teoremas. Unos para los conos y otros para las pirámides. El siguiente griego es Eudoxo de Cánido. Entonces él nació en el 408 al 355 a.C. ¿Lo tenemos? Tuvo aportaciones a la resolución y demostración de distintos problemas, como la trisección de un ángulo y en la cuadratura de áreas acotadas por una curva. Él llevó un avance al cálculo del número pi y a la creación del método de exhaustión, predecesor del cálculo de límites. Entonces él fue el que sentó esas bases para los límites. Acuérdense, pi es un número irracional que tiene una longitud considerable. Más tarde, en algún momento, haré un video sobre el número pi. El siguiente filósofo griego fue Arquímedes, que nació del 287 al 212 a.C. Tenemos Arquímedes. Bueno, él fue un gran filósofo griego, nuevamente. Hizo muchos inventos, por ejemplo, el tornillo sin fin, el engranaje de ruedas dentadas, usó la palanca en catapultas militares y el espejo ustorio. Además, creó un novedoso método para el cálculo de áreas y volúmenes basado en secciones infinitesimales. Y ponemos el ejemplo de su tornillo sin fin. Y esas son sus grandes aportaciones a prácticamente a la mecánica, pero también en la parte del cálculo de volúmenes por secciones infinitesimales ya hablamos de las nociones del cálculo. Después pues, saltamos al siglo I después de Cristo con China e India. Ellos crearon un sistema jeroglífico con la cualidad de que ellos implementaron el número cero. Básicamente su aportación de la India fue el número cero. Y nuevamente hablamos de un sistema jeroglífico. Y ahí hacemos otro salto al siglo VII después de Cristo, al mundo árabe. Bueno, aquí se crea el concepto de límite, se introducen los números racionales y los irracionales, y se desarrolla la trigonometría, en donde van a construirse tablas trigonométricas de alta exactitud. Y ahí ponemos el ejemplo de lo que es un límite. Ese sería como que la antigüedad, y ahora sí viene una edad donde empiezan a surgir los grandes genios. Hablamos del siglo XVII después de Cristo con Blaise Pascal. Él nació en el 1623 al 1662. Un matemático, físico, filósofo y escritor francés. En esa época, pues todos los grandes genios eran un poquito de todo. Él creó un tratado sobre el triángulo aritmético en el que describió una representación tabular para coeficientes binomiales que ahora se llama el triángulo de Pascal. Este es su foto y aquí se encuentra el triángulo de Pascal. Este triángulo de Pascal probablemente lo recuerden quienes hayan tomado cursos de álgebra y esa es su principal aportación al cálculo. En el mismo siglo XVII, después de Cristo, tenemos otro personaje importante llamado John Wallis, que nació en el 1616 al 1703. Wallis, como estás viendo ahí su foto, fue un matemático inglés y publicó un tratado de secciones cónicas en las que se define analíticamente. Esto es una gran evolución porque normalmente todo se definía a través de demostraciones gráficas, pero aquí ya hizo la demostración analítica. El producto de Wallis fue una expresión utilizada para representar el valor de pi, y esta fue su expresión que desarrolló él, con el cual podríamos expresar el valor de pi utilizando una expresión. ¿Sí? Ese es una gran aporte. Ya estamos hablando de expresiones matemáticas para representar valores.
Y tenemos también en el mismo siglo XVII a Gilles de Roberval, del 1602 al 1675. Él fue un matemático francés y ahí tenemos su foto. Era un método general para dibujar tangentes considerando una curva descrita, con un punto móvil cuyo movimiento es el resultado de varios movimientos simples. Y él también trabajó en el cálculo de área de superficies y en la ubicación de los sólidos por un método original llamado método de los indivisibles. Entonces aquí serían, bueno, y ponemos el ejemplo de la tangente, ¿no? Nuevamente, la tangente ocupa un lugar importante en el cálculo y también en la geometría. Llegamos con uno de los personajes más importantes del siglo XVII llamado René Descartes, porque fue un filósofo, pero también fue muchas cosas. Él nació en el 1596 y murió en 1650. Un matemático y físico francés, además de filósofo. Ahí está su foto. Su contribución más notable en las matemáticas fue nuevamente sistematizar la geometría analítica. Hablamos de cálculos, ya no hablamos de demostraciones gráficas o alguna otra idea. El primero en clasificar las curvas conforme al tipo de ecuación. Y él hizo una contribución a la elaboración de la teoría de las ecuaciones. Más tarde, en la misma época, pero hablamos de otro personaje llamado Isaac Barrow, en 1630 al 1677. Él fue un matemático inglés, ahí tenemos su foto. Él creó, entre otras cosas, una teoría que establece geométricamente la relación inversa que existen entre el cálculo de tangentes y el de áreas, que constituyen actualmente el teorema fundamental del cálculo. Prácticamente él dio pauta para crear ese teorema fundamental y estableció que la derivación y la integración son procesos inversos. Después seguimos con otros personajes importantes en esas épocas, que fue Johannes Kepler, en 1571 al 1630, la figura de Kepler. Él fue un alemán y fue matemático. Él se le atribuye crear el cálculo infinitesimal y estimular el uso de logaritmos en los cálculos. Fue el primero en advertir los efectos que tiene la luna sobre las mareas, prácticamente. Realmente toca lugar Pierre Fermat en 1601 a 1665. Él tiene es caso especial porque él era abogado y matemático. Él fue abogado de profesión, pero le gustaban las matemáticas. Él realizó algo llamado estudios sobre las tangentes e hizo trabajos sobre los máximos y mínimos. Y lo abordó de la forma en la que nosotros lo hacemos en la actualidad en el cálculo. Prácticamente él ya lo trabajaba como nosotros lo hacemos en cálculo diferencial. Y se dijo que Fermat es el inventor del cálculo diferencial, uno de los más grandes matemáticos. Enseguida toca lugar a Galileo Galilei, quien fue un matemático italiano y nació en el 1560 al 1642. Tenemos su foto. En su obra sobre sus diálogos, inició lo que es la comprensión del movimiento y la mecánica. Inventó algo llamado el compás de cálculo para resolver problemas prácticos de matemáticas, por lo que se están viendo ahí. Y descubrió las leyes de caída de los cuerpos, la trayectoria parabólica de los proyectiles. Estudió de sí mismo el movimiento del péndulo. Asimismo, fue el responsable de crear los famosos diagramas de tiempo y velocidad, que es una herramienta invaluable para el estudio de la cinemática. Quienes hayan tomado cursos de física saben de qué estamos hablando. Después toca el turno de Cavalieri, que nació en 1598 y murió en el 1647. Fue también un matemático italiano. Además, ahí vemos su foto, fue discípulo de Galileo. Y creó una teoría de sus indivisibles, en la que estudia magnitudes céntricas como compuestas de un número infinito de elementos o indivisibles, lo cual es el principio del cálculo de una integral definida. La integral definida es algo como lo que estás viendo ahí en la figura de abajo. El siguiente matemático es Evangelista Torricelli, del 1608 al 1647. Él también fue discípulo de Galileo. Vemos su foto.
matemático italiano, y él hizo uso de los métodos infinitesimales y determinó el punto en el plano de un triángulo, tal que la suma de sus instancias de los vértices es la mínima. Esto se le conoce como centro isogónico. Después viene uno de los grandes matemáticos de la historia, que fue Leibniz, del 1646 al 1716. Él nació en Alemania, en Leipzig, Alemania. Ahí vemos su fotografía. Diplomático, jurista, lingüista, filósofo y matemático. Gracias a esto se le conoce como el último genio universal. En aquellas épocas, cuando los genios se dedicaban a más de una sola ciencia. Estudió matemáticas cuando tenía 26 años y bueno, aquí viene algo interesante. Los últimos años de vida de este personaje fueron amargados por la recia polémica que se mantuvo con Newton. Él es contemporáneo de Newton y sobre todo sobre la autoría de la invención del cálculo infinitesimal. Ahí pueden buscar en internet, después haré un video exclusivo de este tema, entre la disputa de Leibniz y Newton. ¿Quién fue realmente el creador del cálculo infinitesimal? Y ahora sí toca el turno de Newton. Pese a lo que puedan decir y encontrarse en internet o sobre que fue o no autor del cálculo, Newton también fue uno de los grandes. De hecho, él también fue filósofo, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Ahí vemos su figura. Si no tuviera la autoría del cálculo, pues él es el creador de la ley de la gravitación universal. Ya por este simple hecho es sorprendente. El cálculo, aquí le pongo infinitesimal, en su obra Principia Matemática, que es el librito que estamos viendo ahí en la parte de arriba. Se publicó en el 1687, 3 años después que lo haya publicado Leibniz en su propia obra. Ahí el gran debate, ¿no?, sobre quién es el autor. Él desarrolló algo llamado el teorema de binomio y estudió sobre la naturaleza de la luz. Al proyectar sobre un prisma, la luz se descomponía. Entonces él fue un grande de la física, de las matemáticas. Y también tenía un pasatiempo con la Biblia, ¿no? Eso también lo pueden investigar. Después viene Michel Rode en 1652 al 1719. Él fue un matemático francés. Lo vemos. Se dedicó esencialmente a la teoría de las ecuaciones, donde obtuvo diversos resultados importantes en los que va a destacar su reconocido teorema, el teorema de Rode, formulado en 1691. Inventó la notación para asignar la raíz enésima de x. O sea, esta notación que todo el mundo conoce de la raíz, él creó el símbolo, prácticamente él lo inventó. Enseguida toca el turno de Brooke Taylor, del 1685 al 1731. Él fue matemático inglés, lo vemos. Agregaba que las matemáticas es algo llamado el cálculo de las diferencias infinitas. Él creó esta nueva rama de las matemáticas. Autor de la famosa y conocida fórmula serie de Taylor que te muestro aquí. Quien estudia cálculo sabe de la importancia de esta famosa serie de Taylor. En algunas otras materias se llega a ver también. Inventó la integración por partes e hizo otras aportaciones importantes. Bueno, ya quien estudia cálculo integral sabe cuál es la integral por partes. Aquí está. Esa fórmula. Algunos le llaman la fórmula de la vaca. El siguiente matemático de nuestra línea de tiempo es Colin McLaurin, del 1698 al 1746. Bueno, él fue un matemático escocés. Ahí vemos su foto. Creó las famosas series de Maclaurin, caso particular de la serie de Taylor. Escribió un tratado de álgebra donde usó determinantes para resolver sistemas de 4 incógnitas. Bueno, este tratado de álgebra es importante porque ese sistema de determinantes más tarde fue popularizado por Cramer en la famosa regla de Cramer. Para quien estudia álgebra lineal sabrá de qué estamos hablando. Siguiente matemático es Leonardo Euler, del 1707 al 1783. Ahí vemos su foto. Fue un matemático suizo, alumno de Bernoulli. El matemático más sobresaliente del siglo XVIII, así se le denominó. Desarrolló el cálculo en el siguiente libro, Introducción al análisis de las magnitudes infinitamente pequeñas.
en 1748. A Euler se le debe esta notación mediante el símbolo f de x. Él fue el primero en ocupar f de x en las funciones. Y es autor de la expresión e a la pi i más 1 es igual a 0, con la cual deslumbró a los matemáticos de la época. Escribió más de 860 obras originales. Bueno, yo he visto libros que se pueden encontrar en internet de la época, y la verdad son muy similares a los libros de cálculo que nosotros ocupamos en la actualidad. Son grandes obras y recomiendo su lectura. Después viene Lagrange en 1736 al 1813, ya es un poco más reciente, es un matemático italiano, ahí vemos su fotografía. Inventó el método de variación de parámetros o variación de las constantes arbitrarias, un método muy potente para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, en algún momento voy a abrir una serie de videos dedicadas a las ecuaciones diferenciales. Es el tema que sigue después de los cálculos. Entonces, este personaje Lagrange inventó la forma de resolver cualquier ecuación diferencial lineal por el método de variación de parámetros. Aportó avances trascendentales a las múltiples ramas de las matemáticas, desarrolló la mecánica lagrangiana y fue autor de trabajos de astronomía. Después viene Laplace, en el 1736 al 1813. Laplace toma un lugar importante en las matemáticas y sobre todo para quienes estudian lo que es ingenierías en electrónica, los que estudiamos electrónica como su servidor, los que hacen sistemas de control, también tienen que ver algo de esto, ¿no? Bueno, ahí tenemos su foto. Inventó la famosa transformada de Laplace. Él la inventó y la desarrolló. Ahí vemos la fórmula. Solo para leerla, f de s es la integral definida de 0 al infinito de f de t de e a la menos st diferencial de t. Es una fórmula muy importante, nuevamente repito, quien estudia electrónica y quien estudia control. También fue el autor de la ecuación de Laplace y tiene un tratado importante de mecánica celeste de 5 volúmenes, un compendio de toda la astronomía de su época, enfocada de modo totalmente analítico, donde se perfeccionaba el modelo de Newton. Después viene Gauss, en 1777 al 1855, fue un matemático alemán, ahí lo vemos. Desde muy pequeño demostró talento para los números y para el lenguaje, aprendió a leer solo, sin que nadie lo ayudara, y aprendió muy rápido aritmética desde muy pequeño. Hay una película de Gauss muy interesante, ¿no? Se la recomiendo. Considerado el príncipe de las matemáticas y el matemático más grande desde la antigüedad, así se le ha bautizado. Profundizó sobre ecuaciones diferenciales y secciones cónicas. Predijo la órbita de Ceres aproximado con parámetros por mínimos cuadrados. Él es creó el teorema de Gauss. Esta ley, sin esta ley, el electromagnetismo no tendría sentido. Prácticamente él es responsable del desarrollo del electromagnetismo, quien más adelante será retomado por otros autores y llevará al desarrollo de la electricidad y del magnetismo en ese mismo siglo. Él también tiene un lugar importante en lo que es el álgebra lineal. El siguiente matemático es Jacobi, que nació en 1804 y murió en 1851. Él fue un autor muy prolífico y además es alemán. Tenemos su fotografía. Hizo muchas contribuciones a las matemáticas y principalmente al área de las funciones elípticas, el álgebra y la teoría de números, así como en las ecuaciones diferenciales. Él desarrolló algo llamado los determinantes funcionales, que actualmente se les conoce como jacobianos, y hizo aportaciones a las ecuaciones diferenciales. Robert Greene, el siguiente matemático, él nació en 1793 y murió en 1841, es un matemático inglés. Él hizo desarrollos importantes a conceptos en física y fue muy poco conocido en su vida. Sin embargo, Einstein dijo que Greene estuvo 20 años adelantado a su época. Él es el autor de un famoso teorema que lleva su nombre, el teorema de Greene.
El siguiente matemático se llama Stokes, de 1816 a 1903. Bueno, este matemático es matemático y físico irlandés, realizó contribuciones muy importantes a la dinámica de fluidos, a la óptica y a la física matemática, incluyendo su famoso teorema de Stokes. Fue secretario y luego presidente de la Royal Society de Inglaterra, y ya es el último matemático que vamos a ir viendo hoy, que es Bernard Riemann, de 1826 a 1866. Riemann fue un matemático alemán que realizó muchas contribuciones importantes al análisis y a la geometría diferencial, y algunas de las cuales allanaron el camino para el desarrollo avanzado de la relatividad general en fotografía. Ahí lo vamos a estar, siempre va a estar conectado a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, con la función z, con la hipótesis de Riemann, con la integral de Riemann, con el lema de Riemann, de las variedades de Riemann, las superficies de Riemann y la geometría de Riemann. Es toda una eminencia. Y con eso terminamos este video. Espero te sirva, y cualquier duda déjala en los comentarios y con gusto te apoyaré. No olvides en darle like y suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.